Esteban, de la Asociación contra la Intolerancia, que lleva, yo creo que fue a finales del 91, cuando más o menos empezaste, ¿no? Que me acuerdo, fue los temas cuando empezaban a haber muchos inmigrantes y empezó a haber algún problema, y luego al año siguiente ocurrió lo de Lucrecia, que fue en Aravaca o por ahí, que mataron, bueno, fue en una casa, estaban en una de ocupas o algo así, y allí mataron a una inmigrante, y a partir de ahí surge esta asociación, no solo para eso, sino para luchar contra toda la intolerancia que se pueda producir. Bueno, entonces, que si bien es una asociación que ha nacido hace muchos años, realmente sigue siendo necesario y sin apurar. Quizás haya habido un impasse que parecía que todo era como más normal, pero de nuevo vuelven a haber muchos problemas de intolerancia, que realmente hay quien dice que la democracia debe de convivir con un grado de conflicto, porque la gente que no acepta la democracia o que se siente insegura con la democracia, pues a veces es intolerante, porque lo que la gente tiene es miedo a la libertad, a su propia libertad. Y entonces todo lo que es desconocido y nuevo, pues da miedo, y a veces la gente, algunas se ponen en contra de esos fenómenos, y por lo tanto siempre será necesario que haya asociaciones reivindicativas de los derechos humanos, de las libertades y de todo lo que tiene que ver que afecta a esos derechos. Ramón, que también es activista LGTB, más concreto en este caso, pero tiene lo mismo, porque al fin y al cabo hablamos de derechos humanos, por lo cual yo no sé si leer o simplemente pasar la palabra para que ellos, a ver cómo lo hacemos, y que podéis participar todos, y bueno, ¿no? Sí, la palabra. Empiezo yo para dar de luego la palabra al maestro, porque hablar después de Esteban siempre impone bastante. Por la experiencia. Tengo que, no sé si pedir perdón o pedir disculpas, o no ha podido venir nadie de CLGTB, y yo creo que el debate se nos va a quedar un poco cojo con una de las posturas que falta a la mesa. Pero bueno, al fin y al cabo lo que tenemos hoy sobre la mesa es hablar sobre los retos legislativos del movimiento LGTB a futuro, y aquí tengo yo siempre una opinión, que la he hablado muchas veces con Beatriz, y que creo que merece la pena reflexionar varios aspectos de lo que podríamos hablar hoy. Un punto es importante pensar que el movimiento LGTB durante los últimos 20 años más o menos se ha categorizado, se ha reconocido, al menos una parte importante del movimiento, por la reclamación de modificaciones legislativas. En primer lugar eran los primeros cambios para dar respuesta a la urgencia del VIH, que se convirtió en la primera ley de parejas de hecho. Luego aquello dio lugar al final al matrimonio igualitario y a las distintas leyes sobre transexualidad que empiezan en los 90 y a reclamarse, y se hacen firmes al menos en una parte en 2007 con la primera ley de identidad de género, y luego llegan todas las leyes autonómicas. Entonces, si hay que hacer un repaso histórico de cómo ha sido esto, tenemos que hay leyes. Un globo que ha sido un globo, pero esto se caso. Contra la intolerancia, pero madre mía. No ha sido un tiro. Sí. Ha sido un globo, venga. Hay algunas legislaciones, algunos modelos de ley que lo que hacen es ampliar derechos a una población, un sector de la población que no disfrutaba de ellos, y otros que plantean otra cuestión distinta de la que hablaremos. Yo me planteo mucho qué pasará cuando tengamos las leyes que faltan, las modificaciones legislativas que faltan. Y creo que es un síntoma de cómo anda el movimiento LGTB a día de hoy. En estos momentos, lo único que nos quedaría en lo legal por conseguir sería, ya teniendo matrimonio, ya teniendo el cambio registral para personas trans, hacer una legislación contra los delitos de odio, contra los incidentes de odio, contra el discurso de odio. Eso, Esteban, sabe muchísimos que yo lo hará perfectamente ahora. Me planteo que una vez esas legislaciones estén implementadas, va a pasar una cosa, y es que el movimiento reformador que conocemos hasta hoy va a dejar de tener el sentido y va a tener que reinventarse de alguna manera. Lo que me preocupa mucho es que el movimiento LGTB, tal y como lo conocemos, ha perdido la capacidad de imaginación. Es un diagnóstico muy negro, pero yo me acostumbro por decir las cosas tal y como son y no por pintarlas de colores. Creo que el movimiento LGTB se enfrenta a una encrucijada muy importante. Tiene que saber qué está haciendo ahora y qué va a hacer después. En ese después tiene que
vaticinar para ir adelantando trabajo cuando tenga todas las leyes necesarias para desarrollar su reivindicación, si va a seguir pidiendo reformas legislativas que ya no tienen sentido porque ya está todo lo legal está hecho, o va a cambiar su discurso para adecuarlo a la reivindicación ya clásica en los 70 de la lucha por la cotidianidad, por la naturalización de comportamientos, etc. En esas estamos. Ahora mismo encima de la mesa tenemos un montón de reformas legales vistas para sentencia, como quien dice. En su día, año 87, la primera coordinadora de organizaciones y frentes de liberación homosexual del Estado español, la COFLE, planteó una ley antidiscriminatoria. Era una propuesta bastante interesante, solo tocaba la cuestión LGTB, pero bueno, era fácil llevarla a todos los aspectos. Era la primera vez que se planteaba algo así para un colectivo determinado, pero aquello quedó en el olvido. Hubo un proceso muy complicado de elaboración de esa nueva propuesta y al final lo único que salió de todo ese aparato legislativo fue la idea de regular la convivencia personal y mismo sexo, que fueron las parejas de hecho, que luego fue el matrimonio igualitario. Ese texto legal sigue ahí, esperando que alguien lo resucite y rescate o que lo recuerde al menos. ¿Qué ocurre ahora? Después del matrimonio y después de la primera ley trans de 2007, hemos visto cómo, igual que en el modelo reivindicativo de parejas de hecho, casi todas las comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho mociones, legislación autonómica de protección de las personas LGTB, algunas incluso leyes específicas para personas transexuales. Andamos exactamente en la misma situación que estamos en los 90. Hay comunidades autónomas con una protección determinada y otras donde no la hay. Urgía, igual que en ese momento, una ley nacional que protegiera a todo el mundo, más o menos por igual. El problema era cómo hacer esa ley. Esto ahora Esteban seguro que como coincidimos bastante, vamos a hablar de ello largo y tendido. A principios del año pasado se propuso desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales un texto legal sobre el que yo he opinado muchas veces, por lo cual no es ninguna novedad, que es bastante deficiente. Tiene algunas carencias significativas, tiene algunas contradicciones más significativas aún y sobre todo tiene una contradicción importante que es pretender hacer un discurso transversal pero centrándolo exclusivamente en las personas LGTB. Me explico. Pretende proteger a las personas LGTB atendiendo a su realidad diversa, también en lo tocante a las etnias, las procedencias, las religiones, etc. Pero para hacer ello es mejor plantearlo del principio, no hacer una ley específica, sino una ley global. Esta es una cuestión que se ha empeorado todavía más porque ese texto lo presentó el Parlamento Podemos. Acto seguido comenzó un proceso de enmiendas que ha sido una lluvia de enmiendas, creo que en total 250 folios de enmiendas de todos los grupos políticos. El PP presentó una clásica enmienda de totalidad, no se puede esperar demasiado, pero bueno, ahí estaba, que rebajaba notablemente todo el contenido de la ley. Por lo menos lo hace constitucional, que ya es un avance, porque antes no lo era. Y los demás partidos intentaron poner el parche sobre el error de la Federación para convertir una propuesta coja en algo que se pudiera tramitar adecuadamente. El PSOE presentó unas 150 páginas de enmiendas, un trabajazo increíble. Ciudadanos presentó algunas enmiendas encaminadas sobre todo a la defensa del vientre de alquiler, como no podía ser de otra manera. Y luego las enmiendas interesantes son las de otros partidos políticos, por ejemplo el PNV. El PNV creo que presentó unas 20 o 30 enmiendas destinadas a eliminar algunos artículos de la ley que entraban en conflicto con las competencias autonómicas. Era un texto, una propuesta legislativa que no respetaba el orden constitucional de la competencia autonómica. Y eso era un problema muy gordo. Que el PNV, Esquerra y PDK se dieron cuenta, como no era previsible. Entramos en ese momento y entonces de repente Podemos volver a presentar otra ley. La ley trans del colectivo ATA en Andalucía, una ley que a mí me parece bastante razonable porque no entra demasiado en materia, pero por lo menos garantiza lo fundamental para las personas trans, que sabéis que tienen unas necesidades mucho más concretas que la población LGTB en conjunto y que hay que tocar, por ejemplo, mucho el tema sanitario. Es una cosa lógica. Podemos parece que se desdice entonces de su propuesta inicial y elimina, o eso se puede entender, todo lo que venía en la ley de LGTB en cuanto a contenido trans. Y en ese momento también el PSOE presenta una reforma de la ley de 2007, la primera ley de un cambio registral, que sabéis que ahora mismo en España para poder acceder al cambio de nombre y de sexo en el registro hay que haber estado por lo menos 2 años en terapia,
y hormonándose. Lo que se pretendía es simplemente eliminar ese requisito para que cualquier persona, sin tener por qué pasar por la psiquiatría y la psicología, pueda afirmar su identidad real en el registro civil. Tenemos ese marasmo legislativo y tenemos un problema ético que creo que voy a terminar aquí y se lo paso a Esteban porque el problema ético le gusta y también me apasiona, que es qué tipo de legislación tenemos que hacer, en primer lugar, qué tipo de legislación tenemos que hacer para proteger la vida digna de todas las personas que conforman la ciudadanía. Una legislación específica, concreta, para un colectivo determinado, una ley LGTB, o leyes globales contra la incidencia del odio en cualquiera de sus manifestaciones. Ahí tenemos ya entramos en el debate filosófico puramente, que es pensar de una manera universal o una manera concreta. Se puede convertir nuestra política, fundamentarse en una ética universal que pretende respetar los derechos de todo el mundo por igual y garantizar sus libertades, o una ética concreta que garantiza las libertades solo de una parte de la población. El problema de las éticas concretas, es evidente, es que automáticamente garantizan la existencia de otras éticas concretas y esas éticas acostumbran a entrar en conflicto. Si hacemos una política identitaria muy fuerte, que es lo que se hace con las leyes LGTB, se favorece por lógica pura, por matemática, que otras identidades que antes no eran perceptibles se fortalezcan. Esto, con el caso catalán ahora mismo, resulta algo absolutamente evidente. No ha habido banderas de España por ningún sitio hasta que empezó a haber una sección de nuestro país que pretendía la independencia. Una identidad genera una respuesta. El problema está ahí sobre la mesa y luego, a mí, este problema es uno que comparto mucho con Esteban, pero a mí como activista en lo concreto de la diversidad sexual y de género, me preocupa mucho ese segundo paso. Una vez esté solucionado este problema con esta ley, habrá que pensar en qué hacemos. Yo he llegado a pensar, incluso pensaba esta mañana preparando lo de hoy, hasta qué punto la propuesta legislativa de la CLGTB es producente o contraproducente para los intereses del movimiento LGTB. Esto sé que puede parecer muy arriesgado decirlo, pero me parece que una propuesta que ha salido de una sola federación nacional, cuando hay muchos más movimientos LGTB en España, con poca participación de esos otros movimientos, o ninguna, y que propone ese modelo concreto, imposibilita el trabajo de otra manera. Por lo cual, si hubiera sido una ley espléndida, como fue la del matrimonio igualitario, trabajada previamente con partidos políticos para evitarse un informe de los letrados del Congreso, como el que haya salido, muy negativo, no habría más que hablar, pero al estar un texto ya presentado, imposibilita la aparición de textos que sean mejores. Y esto me lleva a pensar en qué va a ser nuestro movimiento en los próximos 10 años. Supongo que todo este problema legal, este batiburrillo que os he contado, estará solucionado antes de que acabe la legislatura, sea cuando los dioses quieran que sea, que es otro debate que no nos toca hoy. Si la legislatura acaba como pronto el verano que viene, yo creo que este año nos da de curso para reformular todas las reformas que haya que hacer y tenerlo hecho. Y tendremos en 2019, a los 50 años de la revuelta de Stonewall, un Estado que ya no discrimina en ningún aspecto legal a su población LGTB, pero discrimina a otros tipos de población, y al mismo tiempo un movimiento LGTB que no tiene la imaginación necesaria, me temo, para afrontar esa nueva etapa en la que ya no puede pedir mociones para ayuntamientos, porque ya que vamos a cambiar desde un ayuntamiento. Bueno, un brindis al sol que diga que nos parece muy bien la diversidad. Eso es una política que hace determinados partidos para hacer una foto, no los partidos que transforman la realidad, de verdad. Hay que cambiarlo todo y hace falta imaginación, y para eso falta mucha cultura. Eso ya casi hablo así, motu propio, y barriendo para casa. Y yo creo que sin más, dejando aquí estos pinceladas, los paso con Esteban, que habla muy bien y con mucha más profundidad de lo que hace. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, Ramón, valiente, ¿no? Valiente porque, efectivamente, yo creo que tenemos que romper esquemas. Esa pregunta del futuro, yo añadiría otra más. Y piensa el movimiento LGTB que no va a tener reproche de otros sectores de la sociedad
precisamente por su abandono y falta de apoyo mutuo en un objetivo compartido, porque a lo mejor algunos lo reprochamos. Yo cuando he discutido con la FGTB en concreto al respecto, me he encontrado en dos momentos distintos. En uno donde no se enfatizaba excesivamente y en otro donde ya se plantea esto por encima de todo. Es decir, respondían a una concepción menos identitaria o más identitaria, como bien has señalado. Voy a hacer un poquito de historia, brevemente. Como sabéis, mi organización se creó hace 26 años por un asesinato racista a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez. Nosotros desde ese momento hemos atendido a muchas víctimas de delitos de odio, de crímenes de odio, me gusta llamarlo crimen de odio como se conoce a nivel internacional, sea por racismo, xenofobia, homofobia, antisemitismo, islamofobia, por todas las fobias del mundo. Ahora mismo tenemos el tema del antigitanismo con este ministro del Interior, por llamarlo de alguna manera, que está diciendo unas barbaridades con respecto a los gitanos tremendos, ¿no? Pero esta ha sido la historia de hace muchísimos años y las instituciones lo negaban. Todas las instituciones. Hemos pasado por un periodo de excesiva soledad. Pero la verdad es que con el gobierno de Zapatero se dieron pasos muy importantes. El primero de ellos fue, aparte de los que ha mencionado, el matrimonio igualitario y demás, pues en un ámbito más global, en una cuestión tan consumida hoy en día como es el fútbol, que lo estamos viendo todos los días, pues la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el fútbol, porque hay mucha, y no solo a los jugadores negros, sino a los jugadores gays, a los jugadores gitanos, a los búlgaros, etcétera, ¿no? Y eso se hizo, fue un avance muy importante, se sacó de los fondos ultras de los campos de fútbol pancartas y proclamas auténticamente bárbaras. Siguen existiendo los grupos ultras, pero hay una opción que es la sanción administrativa, que es muy útil, la sanción administrativa. Entonces, a raíz de esto, se empezó a plantear ya en el 2008 crear una ley de igualdad de trato y no discriminación de ámbito general. Yo estuve en esa redacción de esa ley en los primeros pasos y creíamos que iba a tener posibilidades de salir adelante, pero finalizó la legislatura, se presentó esto en el 2011 y ahí se quedó aparcada. Luego ya desde la oposición se presentó lo mismo, pero como la oposición de ley en el 13 y con la mayoría absoluta del Partido Popular, pues no salió. Y ahora se acaba de presentar pues hace unos meses y estamos en el debate. ¿Qué sucede? Pues que es una ley, primero en el ámbito civil, social, administrativo, y que esta ley pues es antigua, es una ley vetusta, es una ley que empezamos a elaborarla en el 2008. No había redes sociales en aquel momento y ahora, por ejemplo, esas manifestaciones de intolerancia en múltiples dimensiones, en las distintas manifestaciones de la condición humana. Esta frase es muy importante, las distintas manifestaciones de la condición humana. Es que la condición humana es muy variada, es que somos diversos. Decimos, bueno, defendemos la diversidad. No, es que la diversidad es un hecho. Lo que hay que hacer es proteger los derechos fundamentales de la persona. Y en concreto el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no nació por casualidad, sino que nació precisamente ante el horror. ¿Qué horror? El de Auschwitz, el del exterminio. Y ese horror de Auschwitz, ¿qué decía? Bueno, que mataron a 6 millones de judíos, pero también mataron a 1 millón de homosexuales, también mataron a 1 millón de gitanos, también mataron a testigos de Jehová, a síndrome de Down, a toda la gente que era diferente, y que el nazismo, el identitarismo nacionalista en aquel momento, decía que eran vidas sin valor. Y esta es la clave. Entonces la respuesta que da la comunidad internacional es que todas las vidas tienen valor, con independencia de su condición, todas. Y usted no se pregunte cuál es su condición, sino que garantice esto. Y el artículo 1 lo garantiza perfectamente. Dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales, y que en dignidad de dignus, de latín dignus, valioso, todos tienen el mismo valor. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ese era el mensaje. Y eso se positivizó. Y eso se positivizó, por ejemplo, en la Constitución Española. La Constitución Española, su artículo 10, que pasa desapercibido, es una maravilla.
porque defiende esto, defiende la dignidad universal de todas las personas y que además toda la legislación se tenga que abordar desde esa perspectiva de los tratados y acuerdos internacionales. Aquí podemos hablar de territorios, de comunidades autónomas, de cosas del Estado, pero se nos olvidan las libertades y los derechos fundamentales. Entonces, la defensa de esas libertades y derechos fundamentales se plantean en dos planos. Uno, en el plano civil, social y administrativo para todos, y otro en el plano penal, es decir, aquellas conductas que son ya más graves, pues para eso está la sucesivas reformas del Código Penal que han venido a instituir lo que hoy conocemos como delito de odio. Por clarificar el concepto, la gente está equivocada porque el nombre tiene mucho impacto, pero el nombre realmente no refleja. Inicialmente se empezó a llamar delito por intolerancia. La intolerancia era la negación del diferente, la negación de la otra persona, por cualquier factor. Pero el término tiene su origen en Estados Unidos, y su origen en Estados Unidos es que una serie de periodistas, cuando estaban produciendo una serie de crímenes racistas, del Ku Klux Klan o crímenes homófobos, pues lo que hicieron fue empezar a denominar esto como crimen de odio. Se sacaron las primeras leyes de odio en Estados Unidos y eso ya se popularizó. Pero no por odiar a una persona y cometer un delito es un delito de odio. Es decir, si yo odio al vecino y cometo un delito contra él, no estoy cometiendo un delito de odio. No hay que confundir delito de odio con delito por odio. El por, yo puedo tener odio en mi trabajo o en tal, pero no por eso es de odio. El delito de odio, en definitiva, es cuando yo cometo una infracción penal por la condición de esa persona que tengo enfrente. Por lo que es, no por lo que hace, por lo que es. Esta cosa tan sencilla, el mundo jurídico, o sea, muchas veces le falta empatía y no lo entiende. Es decir, mire usted, a mí me pueden cometer un delito porque soy negro, porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy musulmán, porque soy por el ser, no por el hacer. Pero solo determinados colectivos o determinadas características para hablar con precisión. No, hay muchas características. Mi trabajo desde el 92 ha sido atender a las víctimas, se ha atendido a casi 2000. ¿Y cuál es la tipología? Muy amplia. He visto asesinatos por ser gordo. Dos niñatos neonazis en Canillejas matan a una persona, la seleccionan porque era un gordo que era una vida sin valor y le meten 27 puñaladas. Pero hemos tenido crímenes por otro tipo de aspectos, por ir con la cresta de punky, por tener una vestimenta distinta. Otra vez me tocó atender a personas invidentes porque eran, como decían los nazis, que les atacaban, eran ciegos, basura ciega. Y podéis pensar, bueno, pero es que esto solo era propio de los nazis. No, y también de otros. También de todos aquellos que exacerban su identidad y la viven compulsivamente con el prójimo. Por ejemplo, el Khmer Rojo capoyano hizo un genocidio y tenía como referencia, ahora que veo gente con gafas, el llevar gafas. Bueno, ¿cómo gafas? Pues sí, por gafas. ¿Por qué? Porque eran intelectuales. Como eran intelectuales y la revolución lo tenían que hacer desde un punto de vista maoísta los sectores campesinos, pues la pequeña burguesía de las ciudades era un peligro, y sobre todo los estudiantes. Entonces, si los estudiantes leían y estudiaban, llevaban gafas, por lo tanto no quedó ninguno con gafas. El ser humano hemos sido muy brutales, y puede uno tener una identidad, sí, la que quieras, y no una, 27 identidades. El problema es cómo la vives, y el problema es si respetas, aceptas y aprecias la identidad diferenciada de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner en la sustancia a proteger? ¿Cuál es el bien jurídico que se debe de proteger? El bien jurídico a proteger es la igual dignidad y derechos de todas las personas. Es decir, somos personas. Antes de ser negros, gays o cualquier otra manifestación de la condición humana. Da igual. Somos una persona que tiene una condición humana. Y aquí, yo cuando muchas veces las víctimas, y vienen muchos chavalitos que les acosan en los colegios y tal, digo, tú, diles una primera frase, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que yo soy? Y reafírmate en lo que tú eres, libremente, vívelo con libertad. Entonces el delito de odio
como el de discriminación. Lo que pasa es que el delito de odio, ya como dimensión más grave, como dimensión infractora penal, lo que te suspende la libertad. Es decir, cuando tú tienes miedo a ir a un barrio, a una zona, porque a lo mejor te van a interpretar pues, que tienes de una orientación sexual y aquí hay gente que te puede pegar por eso, lo primero que te están suspendiendo es la libertad. La libertad. Y luego, el ejercicio de esa infracción machaca la dignidad. ¿Y por qué pedimos muchas veces que haya agravantes por ese tema? No solo por el hecho, nos dicen sectores reaccionarios, pero bueno, es que vosotros, en el momento en que hay una condición diferenciada, pedís el agravante. Digo, claro, porque es que esa lesión que se produce, no solo hay una lesión directa a la persona que la sufre, sino a los semejantes. Y hay un plus de antijuricidad, hay un plus de daño, para entendernos, que se lo estás haciendo a todos los semejantes. Es decir, si yo te pego a ti porque eres negro, estoy diciendo a todos los negros les voy a pegar igual. Si te pego a ti porque eres gay, les voy a decir lo mismo. Y no solo eso, sino que hace un tercer daño. Y el tercer daño es que rompe la cohesión social. Hay una gente que se acepta y otra gente que no se acepta. Lo que decían salvajemente los nazis en aquella época. Es decir, que nos encontramos con dos instrumentos legales para acometer el problema. Uno, más sancionador, y es en el que estamos ahora, y otro, el de penal. Pero el penal tiene que reforzarse en el sentido de que se han creado en todo este tiempo una serie de instrumentos. Se han creado fiscalías de delitos de odio, se ha creado una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, se ha creado también las mismas reformas del Código Penal. Bueno, una serie de instrumentos que no es de relatar ahora mismo. Entonces tú coges y dices, mire usted, yo necesito 2 leyes. Te perdonamos, que te estés bien. Yo os dejo, o sea, yo os digo, yo os dejo, voy con ella. Nos encontramos entonces con dos instrumentos. Ahora bien, en esto llega las organizaciones LGTB, porque recordad, de esto ya hablábamos en el 2008, estamos en el 18, 10 años, y de eso, en ese tiempo el movimiento LGTB ha cogido mucha fuerza, mucha organización, mucha capacidad de presión y ha ido introduciendo esta serie de elementos que en aquel momento no los planteaba así, por lo menos claramente no los planteaban. Y en el ámbito de la igualdad de trato y de discriminación planteamos una ley general, y a mí cuando me vinieron con este planteamiento yo dije, oye, pues mira, lo que podemos hacer es una disposición adicional o disposiciones complementarias a una ley general donde pongamos las singularidades LGTB, o mañana podemos poner otro tipo de singularidades, porque es verdad que se ha despertado lo que antes decía Ramón, pues una fiebre sectorial, una fiebre identitaria. Entonces pues los afros ahora mismo pues quieren una ley contra el racismo y de reconocimiento afrodescendiente, y mañana pues a lo mejor alguien podría reclamar una ley contra el antisemitismo, y pasado otra, una ley contra la islamofobia, y no tiene mucho sentido, la verdad. Es más que fragmentarnos socialmente nos hace daño, nos quita fuerza, nos quita... ¿Eso quiere decir que niegues la posibilidad de una ley sectorial? No, si es necesaria. No, si es necesaria. Es decir, que si aquí se encontrará una ley general y con una disposición adicional, una ley general que en definitiva va a decir se sanciona por tal factor, por tal otro, por tal otro y por tal otro. Esto es discriminación directa. Si esto lo dice la ley LGTB, discriminación directa, pero claro, todos tienen discriminación indirecta. Discriminación indirecta, pero todos tienen discriminación indirecta. Acoso, todos tienen acoso. Entonces, todos esos factores que se señalan, no hace falta señalarlo en 40 leyes, porque, por ejemplo, dimensiones, por un lado, en el ámbito de la discriminación, que es distinto al delito de odio. Yo insisto mucho en esto, aunque nuestros juristas tienen un lío morrocotudo. La discriminación es trato menos favorable. El delito de odio es quiebra, violación de la dignidad y derechos. Entonces, un trato menos favorable es, mire usted, de esa puerta no entra porque no quiere, o hacemos una segregación, o me sesgo indirectamente y pongo unas condiciones iguales para ambos, pero yo sé que tú no lo vas a poder cumplir y entonces indirectamente te discrimino. Bueno, todo eso en una ley administrativa se sanciona.
Y las leyes administrativas son buenas, las necesitamos. Las necesitamos a dos niveles. Por un lado, porque la víctima en general tiene muchas dificultades. Si yo voy a buscar trabajo, intuyo que no me han dado trabajo por mi orientación sexual, voy a tener muchos problemas para demostrarlo, porque el empleador se va a buscar un argumento. Ahora, si yo intuyo, tengo un indicio, cojo y lo planteo, y una ley administrativa lo que te permite es la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba es clave, es decir, yo tengo un indicio razonable, cojo y planteo el indicio y tú me tienes que demostrar, o sea, ya no tengo que facilitar la prueba, quien tiene que probar es el acusado. Eso es inviable y no justo en el ámbito penal, pero en el ámbito administrativo yo puedo decir que hemos sufrido muchísimo a la hora de demostrar que había prácticas discriminatorias para matrimonios gays, para matrimonios entre gitano e inmigrante, para matrimonios entre autóctono e inmigrante, para incluirlos en los registros civiles. Hemos sufrido mucho. Mientras que una ley, o sea, en el Código Penal, pues no hay inversión de la carga de la prueba. Posibilidades de sanciones. Pues hombre, no metes a nadie en la cárcel, pero mandas un mensaje de que esto está mal y que por lo tanto, lo mismo que conducir en dirección contraria se sanciona con tus multitas y demás, pues aquí se debe sancionar con las multitas. Y esto es muy útil también para las redes sociales y para el mundo de Internet. En el mundo de Internet se producen ambas cosas, se produce un discurso de odio, ¿no? Y el discurso de odio lo que trata es de vejar, humillar a la persona por su diferente condición humana. Pero cuando esa vejación, esa humillación y tal es grave, pues entonces estaríamos en el Código Penal en su artículo 510. Es decir, cualquier incitación a la hostilidad, al odio, a la violencia, a la discriminación directa o indirecta, da igual, a la discriminación a una persona por su condición, pues entonces eso es una sanción penal. Ahora, si yo cojo y en un tweet cojo y digo, pues personal, que si, por poner un ejemplo, estoy harto de los maricones de mierda, por eso no le vas a meter en la cárcel, pero una buena multita, es decir, unos 3.000 euros, por ejemplo, la siguiente vez no lo vuelve a decir. Es decir, que el factor correctivo, que lo hemos comprobado mucho en el ámbito del fútbol, ha funcionado perfectamente y aquí podría poner límites. La cuestión es otro debate al que nos enfrentamos, un tercer frente, que es aquellos que dicen libertad de expresión sin límites. Yo no soy partidario de la libertad de expresión sin límites, pero es que ni la Declaración Universal de Derechos Humanos se plantea la libertad de expresión sin límites. En su artículo 30 dice que todas las libertades y derechos proclamados en esta declaración no pueden ser utilizadas para vulnerar las libertades y los derechos de los demás. Y eso lo dice la Constitución en su artículo 20. La Constitución es que está maltratada en estos momentos. Es decir, como está maltratado este país, parece que es que dicen lo del franquismo. No, mire usted, no, a mí con esa no me venga porque yo soy víctima del franquismo. A mí salieron los dientes luchando con el franquismo. Soy de esa quinta. Entonces no me compare lo de ahora con lo de antes. Y no me diga usted que en materia de libertades y derechos fundamentales la Constitución es negativa. No, ahora mismo vengo de una reunión, por eso he llegado un poco tarde, con la Agencia de Derechos Fundamentales, con la FRAI, con el Ministerio del Interior y tal, acerca de los delitos de odio en nuestro país. Y les recordaba, nuestra Constitución tiene algo que no tiene el resto de las constituciones europeas, y es el ejercicio de la acusación popular. El que os habla lo habéis visto que hay cantidad de juicios criminales, juicios muy duros, juicios extremos, ejerciendo la acusación popular. Si yo estoy en Francia no puedo ejercer la acusación popular, si estoy en Alemania no puedo ejercer la acusación popular, pero en España tenemos ese ejercicio democrático de la acusación popular. Es decir, estamos normativamente en un estadio bastante elevado y bastante superior. Entonces, ya está bien de estarnos infligiendo un castigo que es falso. Lo que hay que hacer es construir. O sea, claro que hay posibilidades reformadoras. Claro que un planteamiento progresista puede ser reformado. Lo que no hay por qué es quemar lo que se ha construido. Pero si lo que se ha construido hay muchas cosas muy positivas. Hay cosas que se quedan que podemos mejorar sin duda. Pues yo creo que esa ley general contra la discriminación y por la igualdad de trato, eso es un reto. Y este reto puede salir perfectamente en este año que queda.
desde luego vamos a empujar en esa dirección. Y es más, yo avanzo. Frente a aquellos que lo quieren denostar, que denostan todo, lo que hay que hacer, y aprovecho que está Ramón para hacer una invitación pública, es impulsar una red de apoyo a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que ha presentado el Partido Socialista, que aunque lo presenta el Partido Socialista, hay que recordar que estuvimos muchos haciendo esa ley, o sea, muchas organizaciones sociales en el 2008 estábamos ya con esa ley. Pues bueno, pues vamos a por ella y vamos a mejorarla y vamos a ponerlo en el 2018, vamos a ponerlo en tiempo y forma, ¿no? Si ahora hay redes sociales, hay internet y tal, vamos a adecuarla. Esa es una tarea. La otra es la debida protección de las víctimas cuando son víctimas de un delito. Tenemos el estatuto de la víctima, tenemos reformas del Código Penal, tenemos muchos mimbres. Bueno, démosle una coherencia para que no esté al albur de un cambio de gobierno. Por ejemplo, me explico, fiscalías de delitos de odio. Pues hombre, hay 52 fiscalías y una fiscalía de delitos de odio en el Tribunal Supremo que orienta todo este tema. Mañana puede venir un gobierno y decir, se acabaron esas fiscalías de delitos de odio. Y aquí, por ejemplo, en Móstoles hay una fiscal bajísima de delitos de odio. Estuve el otro día con ella. Y, bueno, pues es muy útil. Mañana hay un problema aquí en Móstoles de delitos de odio y directamente se habla con la fiscal. Me está pasando esto, está esto y tal. Y ella lo atiende y si no, cualquiera de nosotros orientamos una denuncia a la fiscal. ¿Qué hay que hacer? Que eso esté garantizado por ley. Sería bueno tener una ley orgánica integral, o sea, que coja ese tema, que coja la prevención, que coja la atención a la víctima, que coja las políticas criminógenas, que coja las políticas victimológicas, o sea, que plantee una serie de elementos que nos refuerce. Eso tiene nombre, Ley Integral contra los Delitos de Odio. Si pegamos esos dos pasos, ya hoy decían los representantes de distintos países que en esta materia nosotros estamos a la vanguardia de Europa. Pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a estar a la vanguardia? Aquí existe un partido como la Liga Norte, como el Frente Nacional del EP, podemos ser muy críticos con la derecha, con la izquierda, con el centro y con el tal, pero no tenemos, entre otros motivos, porque nuestro chip de memoria lo tenemos muy actual, o sea, nos da mucho reparo la extrema derecha, la ultraderecha por el franquismo. Es que todavía hay generaciones muy activas que han sufrido el franquismo. Ni quiero decir cómo sufría el mundo LGTB, la realidad LGTB, el franquismo. Es que yo estuve en la cárcel, y estuve en la cárcel con trans, y estuve en la cárcel con gente que por su orientación gay, pues eran detenidos y eran llevados a la cárcel y recibían palizas, y recibían... Esto no es ahora, esto era un matrimonio igualitario, pero bueno, o sea, se levanta Franco, a ver, están diciendo ahora que Franco resucita, que España te necesita, ¿entiendes? Y ve esto del matrimonio igualitario y le da 3 infartos de miocardio, ¿entiendes? Y tal. Entonces, no podemos comparar y lo que tenemos que hacer es construir. Nosotros estamos en esa perspectiva. Y tenemos una oportunidad. Yo sé que es muy inestable el país, pero la sociedad civil tiene que ser constructiva y no empujarnos hacia sitios donde no hay proyecto. Yo cuando a veces me dicen, oye, no, pero lo que queremos hacer es la revolución, digo, mira, yo la revolución la hacía contra el Franco. Ahora lo que quiero es reformar y me defino como reformista, ¿entiendes? Pero lo otro es lo que había que revolucionar, porque no había derechos humanos, no había tal, no había nada, no había libertad, no había nada. Entonces eso es lo que había que cambiar. Ahora ya estamos en una fase más constructiva y yo creo que tenemos 2 retos, como no podemos librarlos a la par, pero el segundo ya tiene una proposición de ley de apoyar una ley de delitos de odio contra los delitos de odio. Bueno, pues primero la ley de igualdad de trato y después la siguiente. Y en definitiva, la sociedad civil tiene que construir una red de apoyo a una legislación contra la discriminación y contra los delitos de odio. Y sumando un cuerpo de ejército social por todas las ciudades, por todas las autonomías, para impulsar. ¿Y eso va a entrar en contradicción con la legislación LGTB? Pues en teoría no debiera, es decir, a lo mejor con esas disposiciones adicionales sería suficiente, pero si no, pues ¿por qué no vamos a pelear? O sea, pues yo qué sé, que saquen la ley específica. Yo de luego de eso no voy a hacer, no voy a invitar a ningún conflicto. Ahora, lo que sí podemos en un momento determinado reprochar es su falta de apoyo al interés general antidiscriminatorio
y al interés general en la lucha contra los delitos de odio. ¿Por qué? Porque no les escucho decir nada en esta dirección. Solo les escucho hablar en términos sectoriales y por encima de las identidades, por encima de las secciones. Ahora se habla mucho de interseccionalidad, a mí es una palabra que no me gusta nada, ¿entiendes? Porque yo, como siempre he creído en la persona, en el ser humano, yo sé que las personas pues, tienen una orientación sexual, tienen una religión, tienen una identidad, como país, en fin, somos diversos, es que la diversidad humana es la realidad. Y lo que tenemos que hacer con las leyes es garantizar que las relaciones humanas están normativizadas, que hay un Estado de Derecho democrático y social que lo garantiza y que no es la ley del más fuerte la que prevalece, porque cuando hay la ley del más fuerte, pues entonces estamos hablando de términos de dictadura y no hemos salido de la dictadura franquista para meternos en otra dictadura. Así que estáis todos invitados a la vez.